Asambleísta Luis Hernández. Señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, creo que es conveniente tratar de poner un poquito en contexto. Cuando en Montecristi yo me oponía a la creación de esta función, pero ya es algo establecido en la Constitución, pero ahora veo que esta función va más allá de la intención que teníamos en Montecristi. Y vale la pena nuevamente volver a meditar en un tema. En Montecristi se argumentó que la Asamblea no tenía la calidad moral para designar autoridades de control, porque era un organismo político. O sea, desvirtuando lo que se dice que es la nueva política, o sea, es hacerse una especie de harakiri, o sea, negando la Asamblea el derecho legítimo de poder designar autoridades de control. Es decir, que los que vienen aquí, los están aquí, no son capaces, son incompetentes. O sea, es negarnos a nosotros mismos. Es por eso que ningún otro país del mundo, salvo Brasil, parece que tienen este experimento, que ojalá, y les digo de buena fe, ojalá que funcione. Ojalá que en 4 años la reducción de la corrupción sea 0, o al menos en límites tolerables. Ojalá, esperemos, ojalá. Soy bien escéptico, porque la nueva política tiene que empezar por hacer buena política aquí en la Asamblea. Y si la Asamblea hace buena política, designa buenas autoridades de control independientes. Entonces vuelvo a decir lo que dije en Montecristi, es negarnos a nosotros mismos o a los que vengan la capacidad de ser consecuentes con la nueva forma de hacer política. Pero el experimento ya está en marcha. Ahora vemos que el experimento lo voy a presentar más en detalle en la parte escrita. Por ejemplo, se refiere al hecho de... ¿Alguien habló? No. Entonces, lo que yo decía es que, por ejemplo, en una parte habla de que el Consejo tiene la atribución, en el artículo número 26, rendición de cuentas. Dice, es atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establecer mecanismos para someter a evaluación de la sociedad las acciones del Estado y de las personas naturales y jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público con atención al enfoque de derechos. ¿Qué va a hacer? ¿Va a fiscalizar las empresas que son privadas? A una empresa privada, ¿qué se le fiscaliza? Que pague bien sus impuestos, que pague a sus empleados, que les tenga afiliados, que haga una competencia leal. Ahora va a entrar el Consejo de Transparencia y Control Social a fiscalizar qué, a pedir rendir cuentas de qué. Entonces miren cómo ya avanza más de lo que establece la propia Constitución. Inclusive, en un determinado momento va a fiscalizar, porque dice aquí, sí. ¿Podríamos dar lectura al artículo 204, por favor, para que se pueda entender el planteamiento que está haciendo en este momento el asambleísta Hernández? Señor secretario, lea, por favor. Inmediatamente, señor presidente. Capítulo 5, Función de Transparencia y Control Social, sección primera, Naturaleza y Funciones, artículo 204.
El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. La función de transparencia y control social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad. Fomentará e incentivará la participación ciudadana, protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos y prevendrá y combatirá la corrupción. La función de transparencia y control social estará formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. Hasta ahí el artículo, señor presidente. Sí, entonces les recomiendo, señor presidente, a los próximos que vengan a la Asamblea que reformen la Constitución en esta parte, porque esto inclusive es una interferencia a la acción fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Van a ver ustedes que van a estar aquí los próximos meses y les deseo la mejor de las suertes por el bien del país, cómo van a tener un poder que se oponga a la Asamblea Nacional. Y claro, hay el argumento que se les puede llamar para que vengan a rendir cuentas, pero va a ser una fuente de ingobernabilidad. Ojalá que me equivoque. Porque ustedes ven que las tareas que se dan aquí son tareas de la Asamblea Nacional. El llevar el control de los organismos públicos, ¿de quién es? De la Asamblea Nacional. Por eso le llamamos acá a un ministro, para eso le pedimos información. Bien. Luego yo creo que en el artículo 12, por ejemplo, se pone como requisitos a los que se postulan de la ciudadanía, requisitos parecidos a aquellos que pertenecen a organizaciones sociales. O sea que un ciudadano común y corriente no tiene la misma posibilidad de ser parte de estas comisiones porque no pertenece a una organización social. Y ven que todos los requisitos para un ciudadano proveniente de la sociedad que no sea parte de sociedades, organizaciones sociales, es haber participado, liderado o impulsado iniciativas de organización, democracia, participación o control social. Otra, experiencias en temas de emprendimiento, organización, trabajo comunitario o representación social. Lo mismo. Capacitación en temas relacionados con organización, democratización, participación o control social. El ciudadano. ¿Y por qué no le ponemos aquí a un ciudadano que crea empleo, que da bienestar, como un punto a favor? Esta parte de la propuesta. También en el artículo 40 se menciona que tiene que haber una alternabilidad de la presidencia entre hombre y mujer, correcto, pero hay que detallar 2 años, 1 año, porque parece como está establecido que es una sesión el uno, la otra sesión el otro. Y si se interrumpe la sesión, solamente para el análisis. Igualmente en el artículo 6 se menciona que va a calificarse a una persona de acuerdo al desempeño eficiente en la actividad privada o pública. ¿Cómo calificamos eso? Entonces, para concluir, señor presidente, compañeras y compañeros, lo que yo pido es que se evite lo que una cosa ya simplísima ya se evidenció con este consejo. ¿Se acuerdan las disputas entre alternos y principales? ¿Se acuerdan las disputas entre alternos y principales cuando se estaba integrando este consejo y cuando ya estaba en funcionamiento? Ojalá al darle tareas excesivas que son privativas de la Asamblea Nacional, no estemos creando algo más difícil de manejar que la propia política en la Asamblea Nacional, que llevada de buena fe y con sentido de patria, haría que esto no haya sido parte de un experimento que ojalá subsista por el bien de la patria. Muchas gracias.